Bienvenidos a esta presentación sobre vigilancia epidemiológica, herramientas y tipos de vigilancia epidemiológica. Los contenidos a visualizar serán algunos conceptos de interés. Veremos algo relacionado a los tipos de vigilancia epidemiológica, su utilidad en el campo de la salud pública. También nos introduciremos a las estrategias de comunicación de riesgo y resultados de vigilancia epidemiológica. Pues bien, ¿qué es la vigilancia? Eh, Prácticamente esta será la guía de preguntas que conducirán la presentación y trataremos de contestar qué es vigilancia en salud, de qué se ocupa, cuáles son sus usos en el área de la salud pública, cómo debería funcionar un sistema de vigilancia para alcanzar las metas de salud deseadas y veremos la estructura del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la experiencia mexicana. En una segunda presentación veremos el uso de los canales endémicos como una herramienta de vigilancia epidemiológica y veremos aspectos relacionados a la evaluación de un sistema de vigilancia epidemiológica. Pues bien, la vigilancia epidemiológica debemos entenderla como un instrumento que es indispensable para la toma de decisiones en salud pública. Hace referencia a una actitud de alerta responsable sobre el estado de salud de un individuo o individuos por parte de los agentes de salud. Es decir, nos debe servir como un termómetro para identificar cómo está el estado de salud de las poblaciones. Esa herramienta, ese termómetro, pues son los sistemas de vigilancia. Requiere de observaciones sistemáticas para la toma de decisiones sobre las medidas concretas a implementar en cada caso particular para la prevención, atención y mejoramiento del estado de salud. Y de entre otras cosas, pues implica la producción sistemática de información que nos será imprescindible para tomar decisiones acerca de la intervención social organizada para mejorar eventos de la salud, atender enfermedad, mortalidad y atender los factores de riesgo que están relacionados a proceso de salud, enfermedad, atención. Pues bien, veamos entonces cómo el sistema de vigilancia epidemiológica propone como finalidades mejorar o tiene como fin pues, contribuir a mejorar el estado de salud de las poblaciones y a generar estrategias de atención oportuna y eficaz de la salud de las poblaciones a través de qué se sirven los sistemas de vigilancia epidemiológica para contribuir a esta finalidad, pues de facilitarnos información relevante para la toma de decisiones y no solamente nos sirve para tomar decisiones o generar o conducir las acciones a nivel operativo, sino que además esta información sistemática que se recoge en estos sistemas de información pues nos facilitan también o nos permiten generar mejores políticas de desarrollo en el campo de la salud o de los servicios de atención en salud. ¿De qué se ocupa un sistema de vigilancia? Pues fundamentalmente de dos aspectos: de los daños a la salud y sus complicaciones y de los factores que determinan el comportamiento de estos daños de la salud. Si ustedes ven, hay una correspondencia con los niveles de análisis propuestos por Lieber y Clark, ¿no? Factores determinantes que se relacionan, en este caso, a gestión de recursos y servicios para la prevención del daño y vigilancia del daño a la salud, que nos permitiría, si vigiláramos esta información, pues gestionar adecuadamente recursos y servicios dirigidos a la atención y recuperación en salud. Atención del daño y recuperación rehabilitación, de las secuelas de estos daños a la salud. Entonces, de esta forma es que los sistemas de vigilancia contribuyen a la gestión y conducción de los programas y servicios en salud, tanto de nivel preventivo como de nivel de atención al daño.
En resumen, pues tenemos que la vigilancia epidemiológica o los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen como se ocupan de la recopilación de información oportuna, sistemática y ordenada, tanto de factores determinantes como de los daños a la salud, con el fin de recomendar medidas de prevención y control de las enfermedades o de promoción a la salud para una población. Pero bueno, esto de los signos de interrogación los pongo porque veamos y veremos más adelante de que si bien en la teoría se nos dice de que los sistemas de vigilancia además dan seguimiento a factores de riesgo o factores determinantes a la salud, pues hay que analizar en qué medida estamos también utilizando nuestro sistema de vigilancia para dar seguimiento al comportamiento de estos factores determinantes de los problemas prioritarios de eh, en nuestra comunidad o en nuestros grupos poblacionales metas. Recordemos, vigilar factores determinantes implica necesariamente transformar o generar intervenciones para modificarlos, para atender estos factores determinantes de tal manera que evitemos la incidencia de daño. Y aquí de forma esquemática, de manera acá se plantea como un chiste, pero en esencia esta es la discusión que tiene que estar de fondo a esto. ¿Qué es lo que queremos vigilar? ¿Queremos vigilar el daño? ¿O qué es lo fundamental a vigilar? ¿El daño o vigilar los factores de riesgo? Entonces, acá Kino nos propone, ¿no? Si estamos atendiendo el daño, y necesariamente vamos a estar únicamente, o sea, si aquí estuviéramos atendiendo únicamente el daño, lo que tendríamos que hacer es aprovisionar una clínica para atender trauma cráneoencefálico, exclusivamente. Si hiciéramos intervenciones de prevención, o sea, tendríamos que estar vigilando los factores de riesgo y en este caso tendríamos que dirigir nuestra mirada al techo, a los posibles riesgos que nos generen daño. En este caso, pues dar atención y vigilar la calidad de las amarras, entre otras cosas que implican también riesgos potenciales a la vida y a la seguridad de las personas. Entonces, estos son el tipo de situaciones que tenemos que estar discutiendo siempre. ¿Qué es lo que vigilamos? ¿El daño o factores de riesgo? Y esta decisión implica entonces hacia dónde canalizamos los recursos. ¿Cuáles son los usos en el área de salud pública y de la vigilancia epidemiológica? Pues veamos las herramientas de las que podemos tirar y las aplicaciones que tendrían en vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, si lo que estudiamos es la frecuencia y tendencia de eventos no deseados, por ejemplo, morbilidad, mortalidad y discapacidad, y de la historia natural de enfermedad, por tanto, la aplicación que tendría la vigilancia epidemiológica, cuando la finalidad es esta, estudiar las tendencias de eventos no deseados, sería cuantificar los problemas de salud en una población y calificarlos en cuanto a su gravedad. O sea, si el foco está en la frecuencia de eventos no deseados, necesariamente la forma de vigilarlos será cuantificándolos. Si nuestro foco de atención es la frecuencia y tendencia de factores de riesgo, de marcadores de riesgo en grupos de riesgo y ver la distribución de los mismos en los grupos poblacionales, entonces la finalidad y la aplicación de los vigilancia epidemiológica será cuantificar los factores de riesgo poblacional o asociados a enfermedades, los marcadores de riesgos, ¿no? Y definir o clasificar las poblaciones en función de aglomeración de riesgo, en función de qué tanto se acumula el riesgo entre unas y otras. Si nuestro foco de atención está en el estudio de la frecuencia y tendencia de los factores favorables a la salud, es decir, factores protectores,
Pues necesariamente la aplicación de la vigilancia epidemiológica o los sistemas de vigilancia epidemiológica estarán dirigidos a identificar y promover la presencia de estos factores protectores dentro de la población. Y si el foco de atención es la generación de evidencia científica fundada o fundamentada, pues necesariamente el foco de la vigilancia epidemiológica estaría para la salud pública determinar, identificar según la nueva evidencia, según la evidencia científica, cuáles son aquellos eventos que deben de estar sujetos a vigilancia, según lo que va surgiendo de la literatura científica. Pues bien, pero grandes aspectos entonces que son susceptibles a cuantificar: daño, factores de riesgo, factores protectores de la salud y nueva evidencia científica relacionada a factores o a eventos que deben de estar sujetos a vigilancia. 4 grandes elementos que los podemos ver resumidos también en esta lógica, en esta secuencia, ¿no? A la izquierda tenemos factores de riesgo, en el diagrama de caja negra, la interacción de estos factores de riesgo y las formas que no siempre son conocidas de cómo la interacción entre los mismos produce la enfermedad. Bien, si lo que estamos haciendo es identificar y promover la presencia en la población de factores favorables a la salud, necesariamente lo que estamos haciendo es caracterizando factores protectores o interacción entre factores que favorezcan un estado de salud. Si estamos cuantificando daño o enfermedad, entonces el objeto de interés de la vigilancia epidemiológica sí sería cuantificar los problemas de salud en una población y clasificar a la misma en cuanto a su gravedad. Igualmente, si lo que estamos haciendo es, si nuestro interés está en los factores, marcadores y grupos de riesgo de la población, o sea, factores relacionados a daño, pues nuestro centro de atención estará dirigido a estos elementos, ¿no? Factores de riesgo y la forma en que interactúan de tal manera que nos propician o aumentan la probabilidad de generar enfermedad. Y si otro aspecto, por ejemplo, es producto de la literatura científica que nos diga o nos determine, digamos, el estado actual del conocimiento, eventos que deben estar sujetos a vigilancia, pero que estos eventos sujetos a vigilancia pueden ser factores de riesgo, interacción de factores de riesgo o daños a la salud. Y aquí hay algunos elementos que deberían de estar presentes siempre para garantizar un buen funcionamiento de un sistema de vigilancia. Su simplicidad, es decir, que sea fácil de funcionar desde cualquier lugar, desde cualquier unidad sanitaria, ¿no? Los formatos, los registros que sean fácilmente ejecutables, la sensibilidad, o sea, la capacidad del sistema para detectar los casos, brotes, epidemias a nivel comunitario, su representatividad, o sea, la posibilidad de aplicar a la población las observaciones obtenidas de la muestra de la misma, es decir, siempre estamos utilizando información en vigilancia epidemiológica muchas veces de pequeños grupos poblacionales. La cuestión es que los mismos puedan servir para hacer inferencias del comportamiento de los objetos de vigilancia en la población general. La oportunidad de la información, es decir, que la tengamos accesible en tiempos muy cercanos al momento de origen del evento de interés para la toma de decisiones oportunas, que la información generada además sea de fácil difusión, su aceptabilidad, su adaptabilidad y la predicción positiva, que son elementos que también ustedes pueden visualizar acá a qué hace referencia. Y bueno, vienen los tipos de estrategias y los ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, podemos tener estrategias destinadas a simplificar los procedimientos, la disminución de los costos del sistema y aumentar su eficiencia. Y tenemos como ejemplo de estrategias de vigilancia epidemiológica que cumplen con esta finalidad, pues los sistemas de notificación de enfermedades y utilización de estadísticas vitales para la vigilancia de la mortalidad. Es decir, no monitoreamos, no vigilamos todo, sino que seleccionamos y especificamos qué enfermedades trazadoras, por su importancia, por su impacto, por sus costos sociales, pues son las que son susceptibles o necesarias a vigilar. También ahí el sistema de vigilancia puede estar destinado a dar salida, ¿no?, a dar respuestas a programas de control específicos cuyos objetivos requieren modelos de alta calidad, oportunidad, sensibilidad y especificidad, ¿no? Y en este caso lo que se tiene que buscar entonces son sistemas intensificados de vigilancia con búsqueda activa de casos. Y esto es lo que ocurre normalmente en situaciones de brotes, en donde nos interesa dar respuestas específicas, eh, eh, y de forma muy rápida, ¿no? De forma muy rápida y a un bajo coste también, con coste social bajo, ¿no? Estrategias destinadas a realizar una vigilancia intensiva en un lugar determinado. Y para eso es que utilizamos otras estrategias como son los sitios y unidades centinelas. Que bien, ¿qué son los sitios y unidades centinelas? Son elementos que en algunos de sus compañeros van a investigar durante la semana y no van a exponer, ¿no? Igual, podemos utilizar estrategias destinadas a obtener información complementaria a la aportada por las fuentes de datos secundarios, por ejemplo, los registros sistemáticos de las unidades de atención, y en este caso utilizamos fuentes que obtengan información primaria como las encuestas epidemiológicas, y podemos también tener estrategias destinadas a registrar eventos o factores de riesgo. Y aquí entonces el objeto de estudio del sistema de vigilancia serán los factores de riesgo asociados a daño o factores protectores a la salud. Ahora, otro aspecto muy importante, yo diría incluso de los más importantes a tener en cuenta de los sistemas de información, es su capacidad de comunicar información. La información generada por el sistema debe ser transmitida en forma continua desde los niveles superiores a los inferiores y viceversa. Es más, normalmente se genera en los niveles inferiores y debe fluir rápidamente a nivel superior, pero también debe haber una retroalimentación constante. Y la información debe estar disponible para que las fuentes que notifican o aportan, para las fuentes que notifican o aportan datos primarios, las personas e instituciones con funciones de planificación, para la toma de decisiones, debe estar disponible también para investigadores, para el público general, y habitualmente las estrategias que utilizamos para disponer y para garantizar el acceso a esta información pues son los boletines epidemiológicos semanales o anuales. Y pues pueden también haber otras estrategias como los murales de vigilancia epidemiológica. Cada vez hay nuevas tecnologías que permiten también estar actualizando la información o situaciones epidemiológicas, pero lo más habituales son, como instrumentos oficiales, los boletines epidemiológicos, semanales, mensuales o anuales. Y bueno, siempre los sistemas de vigilancia epidemiológica pues es necesario estructurarlos y planificarlos y definir cuál va a ser su estructura, ¿no? Y qué componentes son a los que va a dar seguimiento. Nos referimos en primera instancia, por ejemplo, definir qué es lo que va a hacer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Vigilar enfermedad, factores de riesgo, factores protectores,
todos estos elementos en sus conjuntos, o va a especificarse o va a tener, digamos, especial atención en alguno de estos elementos. Pues bien, en México ha habido, digamos, a lo largo de los años una modificación continua a la estructura de todo el sistema de vigilancia epidemiológica, pero actualmente esto es lo que tenemos. Esto es lo que a lo largo de los años ha devenido el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que bueno, tiene como base, digamos, dar información sobre lo que son el comportamiento de enfermedades de notificación obligatoria. Y aquí tenemos el primer elemento. Se centra fundamentalmente en la vigilancia de daños a la salud. Hay, digamos, elementos de normativos relacionados al funcionamiento de este sistema. Dentro de ellos, por ejemplo, que cuenta con un sistema único de información de vigilancia epidemiológica llamado SWIVE, y además cuenta con órganos directivos que son los que definen el funcionamiento y el funcionamiento y la estructura de este sistema. A nivel nacional está el Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el CONAVE, que es el que regula y normaliza o normatiza el funcionamiento del sistema como tal para todas las federaciones, y a nivel de toda la federación, y a nivel de cada uno de los estados, pues tiene su homólogos, que son los CENAVE, o Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Cuenta con 4 grandes componentes: el SUAVE, el SET, el ROVE y sistemas especiales. El SUAVE, que es el Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedad, y que lo hace a través del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica, que es el SUAVE. La vigilancia epidemiológica y la mortalidad en México, que se hace a través del Sistema Epidemiológico de Estadísticas y de Funciones, que es el SET. La red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, que nos da información sobre la productividad y eventos atendidos en las unidades hospitalarias. Y sistemas de vigilancia especiales, ¿no? Que, por ejemplo, la vigilancia con base en comunidad, a través de modelos de vigilancia epidemiológica simplificada. Son estrategias también utilizadas dentro del SINAVE. Además de estos componentes del SINAVE, tenemos otros elementos de apoyo al sistema de vigilancia epidemiológica, como es la información que nos da o que nos brinda la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública acerca de la productividad y eventos analizados o detectados a partir de pruebas de laboratorio realizados por la Red Nacional de Laboratorios, todos los que son los institutos de investigación de la salud, las evaluaciones a los sistemas de salud y los procesos de capacitación. Entonces, todos ellos en general conforman la estructura del SINAVE para mejorar la calidad de la salud de la población mexicana. Y pues bien, aspectos que son de mucho interés. Para el buen funcionamiento de un sistema de vigilancia epidemiológica, bueno, primero hay que pensar qué es lo que queremos controlar: daño, factores de riesgo, factores protectores a la salud, o todo. Una vez ubicados estos elementos, pues pensarlo, estructurarlo de tal manera que nos permita recoger la información que definimos que era indispensable vigilar. Luego, para su correcto funcionamiento, entonces hay que estructurar, eh, eh, hay que generar una estructura de funcionamiento jerárquico y asignar funciones y competencias para cada nivel que garanticen en su conjunto el buen funcionamiento del sistema. Entonces,
¿Cuáles son las estructuras de responsabilidad y funcionamiento en los diferentes niveles? Pues los niveles de jerarquía con los que cuentan los sistemas estatales de salud o el Sistema Nacional de Salud Mexicano. Bueno, tenemos tres niveles básicamente, ¿no? El nivel nacional, el nivel estatal y jurisdiccional y los niveles locales. Todos ellos niveles de toma de decisiones, unos operativos, otros tácticos y otros estratégicos. Y bueno, la idea es, una vez construidos los indicadores para la evaluación, bueno, ¿cómo nos distribuimos las tareas para el buen funcionamiento del sistema? Bueno, y se proponen algunas normas en cuanto a las responsabilidades y atributos que debe de desarrollar cada uno de los niveles para garantizar el buen funcionamiento de la lógica de recolección periódica de información, análisis, comunicación y toma de decisiones informadas, ¿no? A nivel local, pues toca básicamente la parte de recolección, de operación de los instrumentos para la recolección sistemática de la información de casos atendidos o identificados en la red de atención primaria, con la red de atención hospitalarias. Entonces tocan los aspectos relacionados a la detección oportuna, el desarrollo de acciones inmediatas al identificar eh, enfermedades de identificación obligatoria, notificar los casos de acuerdo a normatividad, informar de las acciones de control realizadas y participar en las estrategias de comunicación social. A nivel jurisdiccional, pues programar, coordinar y supervisar las actividades de vigilancia epidemiológica, garantizar que el nivel operativo, el nivel local, cuente con los insumos, instrumentos, herramientas, asesoría y capacidad técnica necesaria para operativizar estos sistemas, realizar las investigaciones epidemiológicas en su ámbito, recibir y consolidar y procesar y difundir información en las áreas jurisdiccionales, elaborar y difundir los boletines epidemiológicos, dar las alertas y coordinar las acciones de intervención necesarias, es decir, garantizar que los equipos que atienden acciones para controlar eventos no deseados como los brotes, cuenten con los equipamientos, insumos, eh, recursos para el desplazamiento y la operacionalización de las intervenciones en campo. El aseguramiento de la capacidad operativa necesariamente es una competencia del nivel jurisdiccional y de niveles estatales. Asegurar que los equipos operativos tengan suficiencia de recursos y capacidades para operar. Si esta suficiencia está garantizada, pues entonces a nivel local la función es generar la operatividad, hacer buen uso de estos insumos y generar estrategias óptimas, eficaces y eficientes de intervención. Entonces, esa es la estructura lógica o la forma en que se deben de conjuntar o debe haber sinergia entre las funciones de un nivel y otro, que a veces pareciera que este tipo de sinergia pues, no está tan asegurada y vemos que como por ejemplo desde el nivel local estamos haciendo gestiones de aseguramiento de recursos cuando este tipo de gestiones tendría que estarlas haciendo otros niveles, ¿no? Y a nivel operativo deberíamos de estar más bien centrados en cómo desarrollar las acciones y no necesariamente haciendo gestión de suficiencias financieras, de equipos y demás. Muchas veces tenemos este tipo de traslapes de funciones que hacen que los sistemas entonces de vigilancia pues no funcionen o operen de la forma más eficaz y eficiente posible. Y pues, a nivel nacional, básicamente aquí lo que se propone en esta lámina es
que lo que le corresponde es normalizar o normar el funcionamiento del sistema. Mantener actualizado la información del SINAVE, elaborar y adecuar y proponer los instrumentos de análisis, los mecanismos y formatos o vías de comunicación y facilitar la realización de análisis e investigaciones epidemiológicas en el ámbito nacional. Y cooperar científica y técnicamente con los diferentes niveles sobre las adaptaciones de medidas de control, ¿no? Y garantizar la suficiencia económica, logística y de recursos para la operacionalización del sistema como tal a nivel nacional. Entonces, bueno, lo interesante de esto de ver y tener claro, digamos, cuáles son las funciones de los diferentes niveles, es hacer una reflexión acerca de que si en nuestras jurisdicciones y en nuestro estado están suficientemente claras y delimitadas estas funciones, ¿no? Si el operativo realmente basa sus acciones o el 100% de sus acciones relacionadas a vigilancia epidemiológica están centradas en la operacionalización del sistema. Si es así, pues estamos bien. Si los jurisdiccionales están desarrollando las competencias de asegurar suficiencia de recursos y suficiencia financiera a los operativos para que desarrollen la operatividad del sistema, si es así, pues estamos muy bien. Y si nivel centrado, a nivel nacional, pues está cumpliendo las competencias referidas relacionadas a normatizar el funcionamiento general del sistema, la lógica de análisis, el tipo de formato de insumos, la frecuencia con la que se va a analizar la información y define adecuadamente los roles de los actores en relación al funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Pues ese es un tipo de situaciones que hay que analizar en función a la organización del sistema como tal. A manera de reflexión final, le solicitamos que lea la siguiente definición de vigilancia epidemiológica. Implica la producción sistemática de datos y generación de información sobre comportamientos de eventos de salud, enfermedad, morbilidad y mortalidad en la población y de los factores que la condicionan, o sea, tanto factores protectores como factores de daño o de riesgo, para orientar decisiones y mejora de la calidad de salud de la población. Veamos que hay dos elementos que están subrayados aquí. La necesidad de vigilar los eventos de daño, morbilidad o mortalidad, y el otro elemento son los factores determinantes de la salud, en este caso factores protectores o factores de riesgo. La pregunta es, analicemos la estructura de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, del SINAVE. Pregunto, en relación al problema de diabetes mellitus que vienen trabajando ustedes a lo largo de este tercer módulo, ¿qué información proporciona el SINAVE en relación a la frecuencia de esta enfermedad y respecto a la frecuencia de sus complicaciones? O sea, ¿qué información nos puede proporcionar relacionado a frecuencia, morbilidad y mortalidad de diabetes mellitus y de sus complicaciones? Y B, ¿qué información proporciona el SINAVE en relación a los factores de riesgo de diabetes mellitus? Ya habíamos dicho, hay dos grandes factores de riesgo de mucha importancia aquí: obesidad y sobrepeso. Brinda información el SINAVE acerca de estas patologías, perdón, acerca de estos factores de riesgo. Sí, no, y a través de qué instrumento. Y la otra cosa interesante, ¿tiene información sobre factores protectores relacionados al diabetes mellitus? ¿Qué es lo que dice la literatura sobre factores protectores de diabetes mellitus? Para diabetes mellitus. Sería interesante documentarlo y ver si tenemos información dentro de nuestro sistema en relación a estos elementos. Si los tenemos, entonces, ¿cuáles son?
de dónde los obtenemos y qué utilidad práctica le podemos dar en nuestro ejercicio de planificación. Y necesariamente, pues aquí la respuesta es, pues sería muy interesante si el sistema permite vigilarlos, estos elementos, pues sería muy interesante tenerlos como indicadores de éxito o de resultados de nuestra intervención. Pues hasta aquí esta presentación.